terremoto del 16 de abril de 2016, el manejo de los recursos que se destinaron para la reconstrucción de las zonas afectadas se ha visto salpicado por varias denuncias y casos de posible corrupción. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha puesto la mira en cómo se manejaron estos recursos que fueron entregados a 33 instituciones del Estado por un total de casi 3.000 millones de dólares para obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno natural. Pero ¿ha logrado el Estado justificar esta gestión? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el consejero Francisco Bravo, quien fue justamente delegado por el Pleno del Organismo Ciudadano para que lleve adelante el proceso de investigación al respecto. ¿Cómo está, consejero? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Qué gusto de estar aquí en Notimundo a esta hora del día. Consejero, usted concluye que hubo un mal manejo de recursos públicos en perjuicio de los ciudadanos que se vieron afectados por el terremoto. Se le ha mentido y se ha jugado con la gente, dijo usted, y precisó que dentro de estos montos asignados llama mucho la atención que al Ministerio de Defensa se le haya entregado más de 322 millones de dólares en aspectos como servicio de alimentación al personal militar, reparación del helicóptero que se encuentra inoperable y para satisfacer necesidades sanitarias del personal. ¿Cómo llegó usted a estas conclusiones? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente causa mucha sorpresa el manejo de los recursos de los fondos de la reconstrucción. ¿De dónde nacen estos fondos de la reconstrucción? Primero, los recursos de la reconstrucción nacen de la Ley Orgánica de Seguridad de Reactivación y de las zonas afectadas para Manaví y Esmeraldas. Entonces resulta que cuando nosotros revisamos la ley y encontramos que en el artículo 2 de la mencionada ley habla de dónde son los recursos, cómo se van a generar los recursos para reactivar las provincias afectadas como Manaví y Esmeraldas. Leamos el artículo 2 de la Ley de Reactivación Económica para las zonas afectadas. Dice, para cumplir el objetivo de esta ley, se crean por una sola vez las siguientes contribuciones solidarias: sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existente en el Ecuador y propiedades de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del Ecuador. Entonces, el artículo 2 claramente dice de dónde van a financiarse todo el daño causado por el terremoto. Aquí el Estado no puso un centavo. Todos los recursos provenientes fueron de los ecuatorianos. Entonces, esta ley generó 2.946.938.000 dólares. Pero ¿dónde se fue el dinero? El dinero se fue de la siguiente manera, se despachó. 503.339.000 dólares manejó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas manejó 474.533.000 dólares. Ecuador Estratégico Empresa Pública manejó 464.600.000 dólares. Consejero, ¿le parece si vamos rubro por rubro, o por lo menos los más importantes que tengo yo aquí también, para ir analizando o que la ciudadanía escuche y entienda lo sorprendente que es esto, ¿no? Con mucho gusto. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, el Transporte y Obras Públicas, se le entregó 475 millones de dólares para rubros que, según usted, no han sido justificados. En algunos casos no hay obra y en otros tendría pues sobreprecio, según el informe que usted tiene. ¿Cuáles son las obras que nunca se entregaron, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, de los recursos que manejó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, causa mucha sorpresa de que manejaron 110 millones de dólares en la demolición de los edificios, casas que no podían ser habitables por la afectación. ¿Cómo se manejó este recurso? Pagaron la demolición por horas máquinas. Es decir, que eso es un tema descabellado. Porque para pagar una demolición, usted quiere demoler este edificio. A ver, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Tiene 5.000 metros cuadrados. Entonces se hace el cálculo por los metros cuadrados y se paga por obra cierta. Es decir, bueno, la demolición vale 50.000 dólares, 100.000 dólares. Pero no por horas máquinas. ¿Qué es obras máquinas? Horas máquinas es que viene la máquina, comienza a demoler, se cuantifica las horas que ha trabajado la máquina. Sale 1 millón más. Pero por supuesto, entonces, ¿qué hacían los operadores? Los operadores de las máquinas hacían esto. Empezaban a escribir por teléfono, a estar en el Facebook, chatear, a hacer cualquier cosa menos la labor que tenían que hacer para obviamente coger más platita. Porque estaban cobrando por horas máquinas, es decir, no por la demolición, por el destajo, como se lo dice en los términos de que utilizan los maestros mayores. Entonces, hay una situación que llama muchísimo la atención
en el tema de la demolición. 110 millones de dólares, y sobre todo lo que más la atención llama es que la Contraloría hizo un examen y determinó indicios de responsabilidad penal, y resulta que un fiscal en Manabí solicitó el archivo del proceso, es decir, de los indicios de responsabilidad penal que la Contraloría había determinado, y resulta que la juez y obviamente la fiscal superior determinó el archivo de esta causa. O sea, quedando en total impunidad el manejo de los recursos que debieron de haber sido sigilosamente cuidado y custodiado, porque son platas sagradas. Qué dolor. También el Ministerio de Vivienda recibió 503 millones de dólares aproximadamente para la construcción de casas. Sin embargo, denunció que hay personas que hasta ahora, casi 4 años después, aún viven en carpas, están ahí junto a su familia, acomodados en una sola casa, 4 familias, o si no, también incluso están arrendando porque perdieron su vivienda y hasta ahora no han recibido la ayuda. Mire, es lamentable, o sea, no sé cómo poder descifrarlo, ver que, por decirle, personas de la tercera edad que habitaban en los conjuntos multifamiliares de los Tamarindos, de los Olivos, de Manta del Palmar, en Bahía de Caracas, gente que ahora son personas ya mayores de la tercera edad, que alguna vez hicieron un préstamo. Jubilados. Jubilados, exactamente. Luego, ¿qué resulta? Que estos multifamiliares sufrieron problemas con el terremoto, pero resulta que están abandonados, se han convertido en guaridas estas edificaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente los 503.339.000 dólares que manejó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no fueron suficientes para arreglar esto. Cuando se calcula que haber repotenciado esos condominios no costaban más allá de 20 millones de dólares, es decir, todos. Pero sin embargo, 503 millones de dólares no sirvieron para poder hacer que estas personas dignamente regresen a sus hogares. O sea, llama muchísimo la atención esta situación. ¿Y qué dice la ley? La ley claramente dice, la ley de solidaridad en el artículo 1 dice que la presente ley será para permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada. Claramente lo dice la Ley Orgánica de Reactivación para las Zonas Afectadas, artículo 1. Entonces, viene que aquí cabe también el interrogante de que la Asamblea, es decir, los señores que estuvieron al frente del Comité de la Reconstrucción, ¿quiénes estuvieron al frente del Comité de la Reconstrucción? Veamos quiénes fueron los que decidieron esto. O sea, ¿por qué desviar estos recursos? Los señores que estuvieron, que fueron parte del Comité de la Reconstrucción, está como presidente del Comité de la Reconstrucción, pues bueno, estuvo, ¿no? El señor Jorge Glass. Como secretario técnico estuvo el señor Carlos Bernal. Estuvo la señora Elsa Santana, delegada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Sebastián Viteri, delegado del Ministerio Coordinador de Producción, José Martínez, delegado del Ministerio Coordinador de Desarrollo Urbano, Andrés de la Vega, viceministro delegado de Coordinador de Seguridad, la señora Clara Zambrano, prefecta encargada de la provincia de Manabí, obviamente que era la viceprefecta, el señor alcalde del Cantón Portoviejo, Agustín Casanova, el señor Gabriel Alciba Robles, alcalde del Cantón Pedernales, y habían invitados, que era el señor Stalin Chanalata, representante de los pequeños comerciantes. ¿Estos serían los responsables de este supuesto mal uso que se ha hecho con los recursos para la reconstrucción del terremoto? Efectivamente. Si usted ve en esta acta que fue aprobada el día 22 de mayo del año 2017, que allí le dejo a usted una copia, resulta que en esta acta que vemos aquí, en esta acta, se aprobaron 500 proyectos en una sola sesión. Y de estos 500 proyectos resulta que sale como saldo la entrega de 2.946 millones de dólares para este tipo de cosas. Y vamos a ver qué hay aquí. Por decirle, voy a citar un ejemplo. Hay un puente, una construcción de un puente sobre el río Jama. Este puente en el norte de Manabí le costó al pueblo ecuatoriano 8.852.000 dólares. Cuando puentes similares a este, como por ejemplo el puente Puerto Real en Portoviejo, construido en similares, es decir, de similares características, costó 1.700.000 dólares. El puente sobre el río El Guavito, en el sector del Guavito, río Portoviejo, este puente, que hay 2 puentes seguidos, 2.800.000 dólares. 70 metros de luz por 24 metros de ancho. Este puente sobre el río Jama tiene 70 metros de luz, es decir, espacio de construcción,
por 13 metros de ancho. Ahora, usted ha solicitado ya una audiencia con el contralor Pablo Celi para entregar toda la información y conocer cómo avanza justamente el examen especial al manejo de los recursos de la reconstrucción del terremoto. ¿Ha tenido alguna respuesta ya? Sí, efectivamente, hoy 10 de la mañana tuvimos una reunión con el señor subcontralor de auditoría, que es el señor Pérez, en el cual nosotros nos reunimos con él y solicitamos primero que se nos entregue la planificación que va a hacer la Contraloría, cuáles son las acciones de control que va a desarrollar ahora en el año 2020, y efectivamente nos proporcionaron la información. Sobre todo nos llama mucho la atención y porque es muy necesario que se aplique un examen a los fondos del Plan PRISA. ¿Qué es el Plan PRISA? El Ministerio de Electricidad recibió, aquí lo vemos, el Ministerio de Electricidad recibió 163 millones de dólares para precisamente poder levantar todo lo que es el cableado, todo lo que es el soterramiento, enterrar todo lo que es los cables de conducciones eléctricas. Pero resulta que el plan PRISA, que a propósito es un plan lento, porque este proceso, el contrato se lo hizo en el mes de diciembre del año 2018, y esto debió haber estado ya para octubre del 2019, pero resulta que han pedido 7 meses de prórroga, lo cual 9 manzanas del centro de Portoviejo, de la zona cero, ya van para 3 años, están allí por terminar la obra. Están pidiendo ahora que se rescinda. Esa obra vale $9.600.000. Y como usted podrá entender, ¿qué pasa? ¿En qué circunstancias están los locales comerciales? Quienes habitan en esa zona, al ver que quien tiene un local tiene al frente un poco de huecos, que no puede acceder a su casa, es decir, este consorcio que se llama Zona Cero ha irrespetado los plazos, ha hecho lo que se le ha dado la gana y todavía están pidiendo ampliación de 7 meses de plazo. ¿Cómo se va a proceder con estas denuncias? ¿Van a acudir a la Fiscalía? ¿Cómo se va a proceder? Bueno, primero nosotros hemos solicitado a la Contraloría que nos entregue el plan de acción que va a desarrollar en el año 2020 y estamos pidiendo que se apliquen acciones de control a otros rubros que están aquí, como por ejemplo los rubros de los puentes, los rubros de vías que hay un tema que llama mucho la atención, que es la vía Montecristi y La Cadena, que fue construida en el año 2012 y resulta que fue construida con el plan Relámpago. Al año 2016 ya esta vía ya estaba destruida y le metieron a esa vía $50.895.000 para tapar la malhechura. Plata que eran recursos de la reconstrucción. Es decir, en vez de que se ejecute, se apliquen las acciones en contra de quienes fueron los contratistas que construyeron esta vía en mala calidad, lo que hicieron fue ponerle en la parte, es decir, un planchado de asfalto, costándole y sacando de los recursos de la reconstrucción $50.895.000. Entonces, otra cosa que llama la atención es el tema de la vía. Es que nos podemos ir toda la tarde con ese sinnúmero de irresponsabilidades que se cometieron con los dineros de la reconstrucción. Es impresionante. Es una cosa impresentable. Pero usted ha mencionado ya algunos responsables, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, que obviamente estaba a la cabeza de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas precisamente luego del terremoto. ¿Qué va a pasar con ellos específicamente? ¿Cuál es el accionar con estas personas que usted acaba de mencionar hace pocos minutos que serían los responsables del mal manejo de estos dineros? La Contraloría tendrá que determinar el grado de responsabilidad que tiene cada uno de estos representantes del Comité de la Reconstrucción. ¿Por qué? Porque ellos eran que aprobaban aprobaban los proyectos. ¿Y qué es de ellos, fuera de Jorge Glass, que sabemos dónde está? ¿Sabemos dónde están estos responsables? Bueno, el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, sigue de alcalde de Portoviejo, porque estuvo dentro de un examen que le hicieron al proyecto de construcción del Parque Las Vegas, determinaron responsabilidad de destitución. Pero tengo entendido que presentó los argumentos de justificación. Entre uno de ellos fue que no existía el audio de esta acta y por lo tanto se asegura de que le desvanecieron la responsabilidad de la destitución. Entonces, esta situación, por eso hemos ido de primera mano a hablar con el Contralor General del Estado y con el Subcontralor de Responsabilidades para conocer
cuál es el nivel de certeza de aquella aseveración. Porque caso contrario de existir esto, estaríamos hablando de que el resto de miembros del comité no tendrían responsabilidades. Entonces, aquí, en esta acta, que esta acta es la prueba reina. O sea, esta acta es la madre de las atrocidades. Porque en esta acta es que se desvían los recursos para cosas que no tienen nada que ver con la reconstrucción. Consejero Francisco Bravo, le agradecemos muchísimo, se nos acaba el tiempo, realmente hay tantas irregularidades dentro del uso de los dineros que son de los ecuatorianos, que se tenían que utilizar para me regala reconstruir. 30 segundos. 30 segundos, menos, mire, le doy 10. 10. Esta es una foto del Hospital Delfina Torres de Fernández. Lo recuerdo, ajá. Dentro de la Ley de Solidaridad se estipuló que este hospital tiene que ser reactivado. Para levantar este hospital se necesitan tan solo 6 millones de dólares. Dinero ¿No les alcanzó con los 3.000 millones? Que no les alcanzó con los 3.000 y en estas condiciones está el hospital. Es indignante, de verdad, es indignante y da un dolor tremendo porque la corrupción siempre nos indigna a los ecuatorianos, la corrupción que vemos día a día en nuestro país, pero lo peor es que con los dineros de la gente que sufrió tanto en el terremoto en la costa es realmente indignante, no tiene nombre el que se los hayan robado. Jugaron con las lágrimas, con el sudor, con el llanto, con la frustración de nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños. Estaremos muy atentos a lo que se desenvuelva de esta investigación que ha emprendido justamente el consejero Francisco Bravo, quien es delegado por el Pleno del Organismo Ciudadano para llevar adelante el proceso de investigación al respecto de los dineros mal utilizados que debían ir a la reconstrucción luego del terremoto en la costa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con esto yo me despido, 14 horas y 1 minuto. Gracias por haberme acompañado, soy Gisela Bayona y esto es Notimundo a la Carta. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Coordinación, Carolina Salazar.